tabaquismo e islamofobia. Los terribles acontecimientos en las Ramblas de Barcelona fueron producidos, como todo el mundo sabe, por musulmanes radicalizados que siguieron las directrices ideológicas de un imán islamista, que se dedicaba a inocular su veneno inspirado en el Corán. Hasta ahí creo que estaremos todos de acuerdo. Por lo tanto, se entiende naturalmente que la fe del Islam y los actos de terror y muerte ocurridos en Barcelona, Madrid, Niza, Nueva York o París son asuntos íntimamente relacionados. El uno, la fe del Islam interpretada y creída enfermizamente, produce necesariamente lo otro, es decir, el terror y el asesinato de inocentes. En esto es probable que también estemos de acuerdo. No obstante, el punto cierto e importante a tener en cuenta aquí y que no debe ser pasado por alto es que no necesariamente ni en la mayoría de los casos la persona que profesa la fe islámica se radicalizará y se dedicará a asesinar lo que en su imbécil locura calificará como infieles ateos. Solo en algunas personas, no pocas, el virus de los aspectos indeseables de la fe islámica saldrá de su letargo y convertirá al huésped que lo acoge en un zombi religioso sediento de sangre inocente. Este punto, precisamente, me llevó a pensar que hay una estrecha relación entre el tabaquismo y el islamismo, ya que se podría concluir que la radicalización del tabaquismo es el cáncer de pulmón o garganta, así como la radicalización del islamismo es el terrorismo. En ambas prácticas, como ya dijimos, se encuentra potencialmente la enfermedad, aunque ésta no se desarrolle necesariamente en todos los individuos practicantes. Una vez descubierta esta similitud, creo que tenemos la obligación de preguntarnos: ¿por qué razón el gobierno regula estrictamente el uso del tabaco y obliga a las compañías tabacaleras a insertar en las cajetillas serias advertencias y fotos terribles de las posibles enfermedades que el fumador puede desarrollar, y no hace lo mismo, siguiendo la misma lógica preventiva y alerta a la ciudadanía de que la religión islámica contiene en sí misma, como el tabaquismo, el cáncer de pulmón, la posibilidad de que algunos creyentes musulmanes se radicalicen y se conviertan en fieros asesinos de personas inocentes? ¿Por qué razón el gobierno es tan drástico, responsable y protector en un caso, el tabaquismo, y tan flojo, permisivo e irresponsable en el otro? ¿No creen ustedes que igual que se hace con las cajetillas de cigarrillos, sería una medida prudente instalar en las puertas de las mezquitas grandes letreros en letras rojas que dijeran, por ejemplo, aviso de peligrosidad? La religión que se enseña y practica en este lugar puede ser muy perjudicial, no solamente para su salud, sino para la salud de otras personas inocentes. Las enseñanzas que se ofrezcan aquí y que promuevan la violencia religiosa, la guerra santa o la persecución del infiel deben ser informadas a la policía de inmediato, so pena de multa y encarcelamiento. Este aviso creo honestamente que debería ir acompañado de fotos explícitas de algunos de los asesinatos masivos y sangrientos que radicales musulmanes han realizado en Nueva York, París, Madrid, Niza o Barcelona. El propósito sería
conseguir el máximo efecto disuasivo y de aversión a los aspectos negativos de la fe islámica, que contiene, como el humo del cigarrillo, la posibilidad del cáncer de pulmón, el virus del terrorismo islamista. No cabe duda que estas campañas educativas advertirían a la población y a los incautos que se aproximan a esa ideología islámica de la peligrosidad inherente de fiera radicalización que esta religión contiene. Exactamente como se avisa en la cajetilla de tabaco del riesgo potencial que tiene el usuario de contraer una seria enfermedad en sus órganos respiratorios. ¿No creéis, amigos no radicalizados, que esto es lo que se debería llevar a cabo por parte de un gobierno responsable que dice que cuida fervorosamente de la salud y bienestar de su gente? En adición, y para mayor envolvimiento en esta situación, no creo que fuera mala idea tampoco, y ya puestos en el asunto, multar a las mezquitas y a los imanes en su carácter personal por cada muerto o herido causado por la supuesta mala interpretación o interpretación errónea del Corán, y darle luego ese dinerito a las familias de las víctimas. ¿No han sido multadas las tabacaleras con fortísimas sumas de dinero, aunque está demostrado que el uso del cigarrillo no es totalmente malo? Dicen que su consumo reduce el estrés y en algunos casos afirman hasta que adelgaza. Y si los líderes islámicos no quieren ser multados por el Estado, pues que se aseguren de que el Corán es correctamente interpretado y que, por tanto, sus congregaciones islamistas son verdaderos ejemplos de amor, paz, paciencia y perdón. Amigos míos, no podemos seguir con la política del avestruz en esto. Los representantes del Islam son también responsables de que en sus libros y doctrinas existan afirmaciones concluyentes que conduzcan al terrorismo despiadado. ¿Por qué no se ponen de acuerdo y hacen una versión del Corán que elimine de sus páginas toda enseñanza que conduzca a la radicalización enfermiza y sanguinaria? Eso no lo van a hacer, por supuesto, claro está, porque no pueden perder la esencia de su doctrina, aunque esta esencia doctrinal conduzca al asesinato cruel de ciudadanos nobles, esos que los acogen en sus calles y plazas, en las calles y plazas de sus ciudades. Total, el problema no es de los musulmanes, sino de los otros, es decir, nuestro. Pues óigame, querido amigo, paciente amigo, si los musulmanes no radicalizados y alegadamente pacíficos se niegan o no saben tomar drásticas medidas que impidan la continua hemorragia de muertes y la manifiesta ansiedad que produce en la ciudadanía no saber si vamos a ser reventados en 100 pedazos al viajar en el metro o en el autobús, ser degollada mientras esperas a tu esposo y a tus hijos, o reventado contra un árbol por una furgoneta conducida por un musulmán idiotizado, entonces es el sacrosanto deber nuestro y del Estado tomar medidas valientes, drásticas y contundentes para evitar la criminalidad repugnante de origen religioso islámico. La protección de la vida y de la salud de nuestros dependientes ciudadanos así lo requiere. Por tanto, queridos amigos, díganme honestamente, ¿no sería una medida correcta el proponer que el Estado legislara que en la primera página de todo Corán impreso se insertara el siguiente aviso en letras rojas? El lector de este libro debe tener sumo cuidado al leerlo, porque lo que está escrito aquí
es muy peligroso para tu salud y para la salud de personas inocentes. Seguir los parámetros doctrinales de la yihad o guerra santa te puede convertir en un imbécil, retrógrado, asesino de inocentes que mejor no se hubiera sido si sus padres no se hubieran conocido o encontrado jamás. ¿No sería esto una medida lícita, habida cuenta de los asesinos islámicos que atacan con todo su veneno? ¿No sería una medida correcta para evitar que todo el veneno que hay escrito en las páginas del Corán y que justifica y promueve la destrucción del infiel sea o avisada o eliminada? ¿No sería una medida también correcta que la autoridad competente hiciera un censo de imanes y profesores de islamismo, quienes, tras haber demostrado que son personas que verdaderamente enseñan la paz, la paciencia y el amor, obtuvieran una certificación gubernamental mediante la que se les declarase como imanes no radicalizados y aptos para enseñar el Islam no radical, el que dicen que es el verdadero? Consecuentemente, todo imán o maestro del Islam no certificado por el gobierno no podría enseñar el Corán so pena de multas, cárcel o expulsión del país. ¿Acaso el gobierno no hace lo mismo con los ingenieros, los abogados o los cirujanos? A todos ellos los somete a exámenes para obtener una certificación o licencia por la que se nos asegura su aptitud para ejercer el oficio. ¿Por qué no se hace lo mismo con aquel sector que ha dado sobradas muestras de peligrosidad social, es decir, los maestros del islamismo? ¿Qué musulmán bien nacido, me pregunto yo, podría oponerse a ese control? ¿Qué grupo musulmán de buena fe que reconoce la realidad de la radicalización salafista y su peligro social y que, contrariamente, promueve lo que denominan el verdadero Islam de amor y de paz, se opondría a que el gobierno controle lo que ellos no pueden impedir? Promulgar estos avisos gubernamentales ¿no sería seguir la misma política con la religión islámica que con el tabaco? Ya que los dos vicios, toda religión es un vicio de la razón, tienen la capacidad de producir serios problemas al que los usa. Uno, el cáncer de pulmón, y el otro, el cáncer de la radicalización. No es muy extraño, queridos amigos, que el Estado haga una campaña nacional y formule una extensa legislación sobre los peligros del tabaquismo, persiguiendo a los productores y controlando a los usuarios, y sin embargo haga la vista larga y sea sumamente leniente con los potenciales peligros del islamismo. ¿Acaso el gobierno no tiene la sacrosanta obligación de proteger en todos los casos la salud física y psíquica de sus ciudadanos? ¿Por qué lo hace fielmente con los cigarrillos, pero con la religión del Islam nos sigue tratando de convencer de que en ella no hay peligro alguno? Podría arguirse aquí que los estados occidentales democráticos no se inmiscuyen en asuntos religiosos porque ellos son de naturaleza laica y se ejerce por ende una estricta separación entre las confesiones religiosas y el Estado. Pero este argumento, que no es en absoluto cierto en muchos casos, no debe bastarnos ni convencernos, porque ¿qué tiene más valor e importancia? ¿Una postura política que es muy conveniente para el que la afirma o preservar la seguridad y la vida de los ciudadanos mediante la información preventiva y el control de lo adverso? Porque si la no injerencia en asuntos religiosos pone en peligro la vida de las personas que el Estado ha jurado proteger,
Entonces a la basura la separación de la religión y el Estado, porque cuidar la vida y propiedad de los ciudadanos es un valor moral mucho mayor, de mucho mayor peso, que debe ser antepuesto por parte del gobierno ante toda otra consideración política, incluyendo la captación de votantes. No debe cabernos duda alguna, entonces, de que cuando unos correligionarios se radicalizan y eso representa un grave peligro social, el gobierno debe intervenir con rotundidad y prontitud, como debía haber hecho con los radicales independentistas catalanes, para evitar la amenaza, el daño y el dolor del terror y que éste se propague entre sus ciudadanos. Creo que en este asunto y por el bien de todos los políticos deberían dejar ya el juego de mentiras, hipocresías y engaños. Una respuesta firme, honesta y clara es necesaria en este asunto. El clima de peligro continuo y de indefensión que atosiga el viandante de nuestras ciudades lo requiere con prontitud. Pero ¿qué os digo? ¿Qué os estoy diciendo? ¿Qué tontadas y tonterías estoy argumentando y diciendo? Usted y yo sabemos que los gobiernos demócratas occidentales seguirán con sus políticas flojas y permisivas en este asunto. Continuarán torpedeándonos con esa cancioncilla absurda que dice: el Islam es inofensivo, el Islam es una religión de amor y de paz. La repetirán y repetirán con la esperanza de convencernos, como si no tuviéramos ojos en la cara y lágrimas dentro de ellos. Porque lo que en realidad le interesa al gobierno, su más alto valor y anhelo, no es preservar la salud y la vida de sus ciudadanos. No seamos ilusos, no sea yo iluso, por favor. Lo único que les hace llegar al orgasmo deseado es usar el sistema político dizque democrático para perpetuarse en el poder a toda costa. Es por eso que les dan palmaditas en la espalda a los millones de musulmanes que habitan nuestros países. Es por esa razón que consienten en ocultar el peligro potencial inherente que hay en el credo islamista. Lo hacen para ganar los votos musulmanes. Esa es la música que les hace bailar el corazón. Ese es el innoble fin del partido. La única comida podrida que les sacia. No piensan ni por un segundo que su ciega avaricia política es, en cierto modo, y por su indolencia, partícipe y cómplice del terrorismo islamista que ellos dicen perseguir. Por estas y otras razones, la hipocracia que vivimos con estos políticos de la casta o de los descastados a la cabeza, seguirá intentando arrullarnos con la cansina hipócrita y remilgada cancioncilla que afirma repetitivamente: el Islam es inofensivo, el Islam es una religión de amor y de paz, el Islam es inofensivo, el Islam es una religión de amor y de paz. Lo que es lo mismo que si en la televisión emitieran anuncios que nos invitaran a fumar, diciéndonos, por ejemplo: fumad, amigos, porque el humo del cigarrillo, al salir de vuestros pulmones, embellece el atardecer llenándolo de una bruma gris con ribetes plateados que refleja el brillo menguante del sol cuando languidece. Aunque algunos mueran de enfisema o cáncer pulmonar, total, eso no importa tanto. Si seguimos sin agarrar el toro por los cuernos, la democracia que tiene en sí misma y paradójicamente los mecanismos para autonegarse y eliminarse completamente, del amor al odio siempre ha habido un pequeño paso, nos traerá de la mano gobiernos totalitarios y dictatoriales,
Ese proceso ya está ocurriendo con fuerza en muchos países de Europa. Estos nuevos gobiernos no legislarán tratando de preservar lo bueno, sino que cortarán de raíces sin remilgo alguno tanto lo malo como lo bueno que haya, si algo, en la fe islámica. Cuando eso pase, que los políticos no lloren por haber perdido las libertades que no supieron defender como hombres responsables y valientes y fieles al pueblo que los eligió, y que los musulmanes tampoco lloren cuando todas sus libertades, incluyendo las ciudadanas, quiero decir, les sean totalmente cercenadas, también de raíz. Entonces, todos sabremos de primera mano qué es la intransigencia, el control absoluto y la pérdida total de libertades. Entonces hasta fumar estará absolutamente prohibido. Tabaquismo e islamofobia.